Señor, queremos agradecerte en esta noche poder estar alrededor de tu palabra y poder también, Señor, traer a nuestra mente la situación de hermanos y situaciones incluso de personas que no conocemos, pero que sabemos que están pasando un tiempo difícil. Señor, ayúdanos a tener ese espíritu de intercesión también y te rogamos que nos guíes, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender también tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias por la experiencia en la historia de iglesias como la de Corinto. Gracias, Señor, porque tú, que eres soberano, que lo controlas todo, que lo conoces todo, sabías y sabes lo que es mejor para nuestras vidas. Y ahora, al abrir tu palabra, pedimos, Señor, discernimiento, entendimiento y también que nos ayude a tomar acciones en lo personal y como iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, de nuevo Pablo hace un giro. El capítulo 11 lo vimos en 2 semanas porque era suficientemente importante, y ahora parece como que da un giro en su escrito a los Corintios con otro tema. Pero en realidad sigue hablando de lo mismo, sigue hablando de la importancia de la iglesia. Lo hace desde otra perspectiva. Os quiero enseñar una imagen a los que estáis aquí presentes. ¿Qué es lo que veis aquí? Una roca. Un meteorito. Un meteorito. Un árbol. Una posición un poco extraña, ya sé que aquí no se puede ver muy bien, pero una roca que está encima de la tierra, ¿no? Pero si vemos la imagen siguiente, en realidad es una piedra que está sobre el agua y el árbol es el reflejo. ¿Verdad? Una misma imagen. Depende cómo la ves, tienes una perspectiva o tienes otra. Por eso a la escritura hay que buscarle la perspectiva correcta para aplicarlo a nuestras vidas. Porque muchas veces nuestra opinión de los temas, muchas veces están en función, pues eso, de nuestras propias ideas, quizá incluso de lo que hemos aprendido o otros nos han enseñado también. Así que nuestro énfasis ha de ser buscar la perspectiva correcta. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, de hablar de algunos temas que nos llaman la atención, como es el tema de hablar en lenguas, sanidades y todo eso. A veces son temas bastante controvertidos, pero no apercibimos lo que de verdad es importante para Dios. Y en realidad este capítulo 12 de esta carta, sobre todo lo que refuerza es la importancia del cuerpo de Cristo, de los miembros sirviéndose los unos a los otros. Esa es la esencia, y de eso viene arrastrando este concepto en los capítulos anteriores, pero aquí hay un énfasis. Y además, en este capítulo 12, introduce la persona del Espíritu Santo de una manera notable, ¿vale? Vamos a leer pues el capítulo 12. Vamos a leerlo por partes. Otras veces hacemos una lectura completa, pero vamos a leerlo por partes. Primero, los 3 primeros versículos. Aquí aparece otro protagonista del cual no ha estado hablando en ningún momento en los capítulos anteriores, pero ahora Pablo introduce el Espíritu Santo. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Si puedes empezar por aquí, Juan, por favor. Un versículo a cada uno. Sí, y leéis por aquí atrás, ¿vale? Bien. No quiero, hermanos, que oráis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando hay... Es un versículo cada uno. Es que no, como dice ella, que lea de ella. Ah, bueno, vale. Por delegación. Bien, de acuerdo. ¿Sabéis que cuando eres gentil se os extraviaba llevándolo como se llevaba a abuelito los mudos? Aquí atrás. El 3. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie pues puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, nos quedamos ahora con estos 3 versículos. Desde luego en la iglesia de Corinto, y no quiero que nos olvidemos nunca de que esta iglesia va dirigida a una iglesia con unas características importantes, en esta iglesia de Corinto estaban sucediendo cosas realmente sorprendentes. Y sorprendentes además por la acción del Espíritu Santo, ya no solamente por los problemas que hemos estado viendo en semanas anteriores, sino también por la intervención del Espíritu Santo. Pero en ese ambiente pagano, politeísta, que estamos recordando siempre, en esta ciudad pues abundaban mucho los engaños, los éxtasis psicológicos, que de alguna manera eran también manifestaciones reales. Y por eso, en este y en los siguientes capítulos, Pablo trata el tema de la manifestación del Espíritu Santo. Así que en ese contexto vemos que habla del Espíritu Santo. Sí, os animo a que los móviles, por favor, les quitáis el volumen a todos, por favor, quien no lo haya hecho. Bien, gracias. Seguimos adelante. Este pasaje nos sorprende que Pablo menciona estas palabras, esta frase de anatema. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Las oraciones de la sinagoga, de las sinagogas judías, incluían regularmente maldiciones en sus encuentros, maldiciones acerca de los apóstatas o de los renegados. Y es posible que el nombre de Jesús fuera una de esas maldiciones que los propios judíos en su entorno de sinagoga exclamaran. Recordamos el texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 12, cuando dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús había sido crucificado en un madero. Así que no sería tan raro oír a los judíos pronunciar maldiciones contra ese hereje, ese renegado que para ellos era Jesús. Cuando Pablo, hay un pasaje interesante que cuando Pablo le explica, en Hechos lo encontramos, explica al rey Agripa que había sido perseguidor de los cristianos, le dice, en Hechos capítulo 26, versículo 11, le dice, castigándolos, está Pablo hablando de su propio testimonio, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar a los cristianos. En los días de la persecución se daba a los cristianos la posibilidad de evitar la muerte maldiciendo a Cristo. Hay muchos testimonios de esto, ¿no? Hubo un tiempo cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o evitar esas muertes horribles y terribles que aplicaban los perseguidores. También es posible que incluso en el ambiente de la iglesia hubiera algún extraño, alguien que en un trance gritase, maldito sea Jesús. Y si aquello era una manifestación de un espíritu, seguro que no era del Espíritu Santo. Seguramente que se estaba dando algún caso de manifestación diabólica. Así que Pablo, con toda claridad, dice que nadie puede hablar de Jesús sin atribuirlo de verdad a la influencia del Espíritu Santo. Porque lo contrario es que detrás está Satanás. Frente al grito anterior, dice el texto, en el mismo versículo 3 que hemos leído, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este es el contrapunto. Jesús es el Señor. Tenemos la declaración de Romanos capítulo 10, versículo 9.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que la palabra para Señor en griego es Kyrios. ¿Os suena? Alguna vez lo hemos mencionado. Kyrios. Era una palabra extraordinaria. Era el título que recibía el emperador romano. Por eso los perseguidores, los que persiguen a los creyentes, a los cristianos, los primeros cristianos, les obligaban a decir: el César es el Señor. Y eso significaba someterse bajo la autoridad del César. Por eso, qué importante es que Pablo define realmente quién es el Señor, es Jesús. Pablo creía que una persona podía decir Jesús es el Señor solamente cuando el Espíritu Santo le capacitaba para expresarle esa exclamación. El señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubría en su mente, sino es el Espíritu Santo trabajando en tu vida, trabajando en la vida de cada creyente. Y por eso tú puedes decir Jesús es el Señor y estoy bajo la autoridad del Señor, porque Él es el soberano y por su gracia lo acepto como mi Señor. Así que empieza, para lo que va a tratar ahora, quiere dejar claro Pablo de que tenga claro de que el Señor es el que tiene toda la autoridad. Y entonces vamos a los versículos del 4 al 11. Voy a pedir por aquí, Joan, del 4 al 11. Vamos a ver, ahora introduce el tema de los dones, con esta primera, introducción que hace Pablo. Sí, 2, por favor, ahora es más larga la lectura, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ajá, hasta aquí ahora. ¿Os acordáis que antes lo estaba diciendo, no? En este capítulo Pablo introduce de una manera importante ya la presencia y la actividad del Espíritu Santo en medio de la Iglesia. Pablo propone en esta sección hacer hincapié en la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo, lo está repitiendo una y otra vez. La característica de un cuerpo sano es que cada uno de sus miembros realiza su propia función y utiliza toda esta alegoría. Y cada órgano funciona en beneficio del conjunto. Tu hígado funciona por su cuenta, pero te beneficia todo el resto del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y así con todos los órganos. Pero aquí hay unidad, que no se trata de uniformidad. Lo que quiere mostrar Pablo es la unidad, no tanto destacar la uniformidad. Por tanto, dentro de la Iglesia remarca, y especialmente pensando ahora en la Iglesia de Corinto, remarca que hay diversidad de dones y que hay funciones que son diferentes. Pero ya sean esos dones de una manera individual como colectiva, todo eso contribuye a la unidad. Dones del mismo Espíritu, porque es uno, no para la gloria del miembro individual, no para ensalzar a un miembro, sino para mostrar que es de beneficio para todo el cuerpo. Pablo afirma que todos los dones especiales proceden de Dios.
y está convencido de que deben usarse para el servicio de Dios. Y en esta lista de dones especiales vamos a ver rápidamente, porque claro, esto hay unos cuantos aquí y no vamos a tener mucho tiempo para extendernos, pero en esta lista podemos aprender mucho del carácter y de la obra de la iglesia primitiva de hace 2000 años y de la cual podemos nosotros también aprender y ver cómo Dios se manifiesta en medio nuestro. Empieza con estas dos palabras de sabiduría y ciencia. Depende de la versión que tengas, a lo mejor también usa la palabra conocimiento, en lugar de ciencia, conocimiento. Son dos palabras que se parecen mucho. La primera, sabiduría, en griego la palabra es sofía, por ejemplo, filosofía, ¿no? Es la sabiduría, el amor a la sabiduría, filosofía. Sofía, que procede no tanto de los pensamientos, sino de esa comunión con Dios. Es la sabiduría que conoce y reconoce a Dios. Es esa sabiduría que ayuda a entender los planes de Dios, a entender, a discernir las cosas de Dios. Y la otra palabra, esta otra palabra que utiliza aquí, de ciencia, es una palabra que tiene que ver especialmente, es una palabra gnosis, es la palabra gnosis, de donde vienen también otras palabras que tenemos en nuestro castellano, como agnóstico, es decir, no ciencia, o no conocimiento, o renuncia al conocimiento. Esta palabra tiene que ver con un aspecto muy práctico. Así como la primera sabiduría habla de la relación, de la comunión con Dios, del conocimiento de Dios, la ciencia, ese otro conocimiento, es llevar al terreno práctico de esta sabiduría. La sabiduría nos lleva a profundizar en esa comunión con Dios, mientras que la ciencia, el conocimiento, pone en práctica esa sabiduría. En la siguiente lista aparece la fe. Bueno, fe todos tenemos, todos creemos, y porque hemos creído somos salvos, hemos leído. Pero aquí habla de la fe como un don especial. Pablo quiere decir más de lo que normalmente entendemos como fe, ¿no? La fe básica. Es esa clase de fe que se ha definido y que el Señor Jesús también ha definido como esa fe poderosa, el poder para desarrollar adelante, tirar adelante grandes proyectos espirituales. Es la fe que produce resultados, es la fe capaz de mover montañas, como conocemos nosotros. Esa fe que puede llevar a personas a hacer hechos, pero tremendos. Hace unos días partía con el Señor el hermano Andrés. El hermano Andrés fue el fundador de Puertas Abiertas. Algunos de vosotros lo conocéis el ministerio y tenemos siempre información. Este hermano, el hermano Andrés, que él quería que se le llamase así por muchos años, pues uno de sus eventos más tremendos fue que estuvo llevando, cuando existía la Unión Soviética, cruzando con un escarabajo, un coche, un Volkswagen, que llamamos escarabajo, llevando Biblias y auténticos milagros que narra en su libro El contrabandista de Dios. Y eso demuestra esa clase de fe que estás dispuesto a correr cualquier riesgo y que tienes la seguridad de que eso va a tener un resultado para bendición de las personas. Es esa clase de fe, la fe poderosa. Es creer apasionadamente en algo que le hace a una persona invertir todo lo que es, todo lo que tiene, toda su energía en dar pasos hacia adelante. Es esa clase de fe. Es la fe que lo que hace de la voluntad es que la acera, la convierte bien firme y le infunde valor a una persona para hacer lo que haga falta mientras sea servir al Señor y cumplir así la visión. Es esa clase de fe, ese don especial que Dios, por medio de su Espíritu Santo, también da a hombres y mujeres. A continuación, habla otro de los dones que muchas veces también es complicado
aceptar o entender, según veamos y según también vemos cómo otros lo practican, es el de sanidades. La iglesia primitiva vivía en un mundo en que los milagros de sanidades, por lo que dice aquí, por lo que vemos, eran corrientes, ocurrían, las sanidades ocurrían. En aquel entonces, cuando un judío se ponía enfermo, un judío, lo más probable es que antes fuera al rabino que al médico. Había esa dependencia de que la enfermedad podía ser sanada por medio de la espiritualidad. Los griegos tenían a Esculapio. Esculapio era el dios de la sanidad en la mitología griega. Y a sus templos acudía la gente incluso a pasar toda la noche esperando que fueran sanados. Ahora, sin duda, los dones de sanidad existieron en la iglesia primitiva. Si no, Pablo no lo habría citado, ¿verdad? Porque eran reales. Dice el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14, lo buscamos por favor, Santiago 5, 14. Santiago 5, 14. Da una instrucción de si una persona, ya en el ambiente cristiano, si una persona está enferma, aquí hay una instrucción que se puede seguir perfectamente hoy en día. Dice, ¿alguien lo tiene? Por favor, lo puede leer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una instrucción bien clara, ¿verdad? Debe dirigirse a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite. Y esto es un hecho histórico que tradicionalmente en la iglesia primitiva se fue practicando hasta más o menos el siglo IX, que se cambió el orden. La unción con aceite pasó a ser la extrema unción. Y ya sabéis, la extrema unción en la iglesia tradicional y ya oficial que se fue constituyendo, la extrema unción se aplicaba a los que iban a morir, estaban moribundos, y están todavía, eso se practica en la iglesia católica, por supuesto. Reconoce, por lo tanto, Pablo, que hay un don especial que es el de sanidades. En esa lista aparecen también el de los milagros. Claro, cuando hablamos de sanidades, decimos, bueno, ya son auténticos milagros, ¿no? Pero menciona de manera explícita milagros, hechos, obras maravillosas que también, a través de un don, se estaban dando allí en la iglesia. Parece ser que esos milagros seguramente tenían mucho que ver con exorcismos, con la intervención de Dios para liberar a hombres y mujeres de posesiones. En aquellos días había muchas enfermedades, como hoy en día también, de carácter, ahora hay cosas que son de carácter simplemente psicológica, que se pueden tratar y ayudar a las personas, pero también habían situaciones tremendas de personas enfermas y que también, pues como también seguramente hoy ocurre, sobre todo en aquella época, habían muchas posesiones demoníacas. Y se estaba dando en la iglesia, también se estaba dando algo que para nosotros nos puede parecer muy del pasado, si es que no hemos tenido una experiencia presente, pero que en la iglesia de entonces se practicaba de una manera real y directa el tema de exorcismos. El exorcismo tiene todavía una gran importancia, sobre todo en el campo misionero, y es donde hay mayor explosión de politeísmo. En todos los tiempos esta es la función de la iglesia, la de ministrar a los que están enfermos y también enfermos y perturbados, que su vida está hundida, y tenemos la posibilidad de ayudar a personas así. Pero son dones especiales. Volvemos a incitar, a repetir sobre este concepto. Pablo pasa a mencionar la profecía como otro don especial. La profecía, dice, nos daría una idea más clara
del sentido de la palabra profecía si aplicásemos el tema de la predicación. No tanto de las cosas que van a ocurrir, sino de la revelación de lo que ya está revelado, o explicar lo que ya está revelado. El profeta es aquel que vive cerca del Señor, vive cerca de Dios, conoce su mente, su corazón y su voluntad, y puede hacerlo saber a los demás lo que Dios está revelando. La función del profeta es reprender y advertir a la gente sobre su manera de vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, y aportar consejo y aportar dirección, buscando la manera de encaminar a los demás, a las personas, a que vivan según la voluntad del Señor. Pablo menciona a continuación, voy rápido porque estos cada uno de estos temas son muy extensos. Pablo menciona a continuación la habilidad de discernir entre clases de espíritus. Discernir espíritus. En una sociedad de entonces en la que la atmósfera estaba tensa y había toda clase de manifestaciones extrañas en medio de ese ambiente politeísta, era lógico y era normal que la Iglesia tuviera que entender o discernir quién era quién, si venía de parte del Señor o no. Y Dios, el Espíritu Santo, daba también esta clase de dones para discernir entre lo que venía de parte de Dios y de parte del diablo. Hasta hoy en día, cuando algo parece normal, hasta hoy en día es sumamente difícil decir muchas veces si esto viene de Dios o viene del diablo. Lo único principio que debemos poner en práctica es entender antes de condenar, y para eso pedir el discernimiento del Señor. Pero el Señor da discernimiento de manera especial a personas que pueden ver claramente si hay una situación en la que Dios es el que está guiando o realmente es el enemigo. Y por último, Pablo lista el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Esta cuestión causaba mucha confusión en la Iglesia. El capítulo 14 está dedicado a esto, pero lo que sí podemos decir es que en estos momentos en la Iglesia de Corinto había mucha confusión, y era frecuente que en el culto alguien entrase en éxtasis, lanzara gritos, sonidos ininteligibles en una lengua desconocida. Este era un don atractivo porque se consideraba que había una influencia de parte del Espíritu de Dios, y se daban situaciones complicadas. Por eso a veces la misma persona era capaz de interpretar lo que había dicho, pero por lo general, si no era así, se requería que hubiera otro que tuviera el don de interpretación. Pablo no pone en duda aquí la autenticidad del don de lenguas, de lo que estaba ocurriendo en Corinto, pero reconocía sus riesgos, porque el éxtasis espiritual y una cierta clase, podríamos decir, de casi auto-hipnotismo, son muchas veces difíciles de distinguir. Se estaba dando esta situación. Todo este cuadro, toda esta lista de dones especiales que presenta Pablo era una lista de una iglesia realmente viva, activa, muy activa, muy activa. Sucedían cosas, y algunas de estas cosas eran realmente alucinantes, impresionantes. La vida en la iglesia en Corinto era intensa, ya con todos los temas que estamos tratando lo estamos viendo, y encima se estaban dando la manifestación de esos dones especiales. No había nada de aburrimiento en esa iglesia, ni tampoco de rutinario en general en la iglesia primitiva. Pablo sabía que toda esa actividad viva y poderosa era la obra del Espíritu Santo. La manifestación de esos dones era intervención del Espíritu Santo. Y lo importante que era que la aplicación de cada uno de esos dones sirviera para beneficio de todos los demás.
Y por eso los versículos siguientes, del 12 al 27, vamos a leer ahora, pone toda una alegoría del cuerpo de Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 12 al 27. Ahora es la lectura más larga y vamos a leer también 2 versículos cada uno. Por favor, ¿quién ha acabado? Roger, ¿puedes leer 2 versículos? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Vamos por allí. Ángeles, sí. 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sí. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por lo que nosotros somos más decorosos y no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo para darnos el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecido en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El 26, ¿quién lo lee? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Muy bien, hasta aquí. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es una auténtica alegoría de la unidad de la Iglesia. Pablo trata aquí el esquema de la Iglesia como un cuerpo. Un cuerpo consta de muchas partes, lo sabemos, pero tiene una unidad esencial. Hay una personalidad que da unidad al cuerpo. A esa diversidad hay una unidad que da personalidad. Es en él donde todos los diversos miembros encuentran su unidad. Por eso al final dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Sois el cuerpo de Cristo. Cristo ya no está en este mundo, en cuerpo presente diríamos. Él no tiene más manos que las nuestras. No tiene más pies que los nuestros para mostrar el camino a las personas, para mostrar su camino, porque Él es el camino. Cristo no tiene más voz que nuestra voz para contar cómo murió, cómo resucitó, cómo trajo la salvación. Necesita de este cuerpo, en un sentido, por eso somos su cuerpo, para llevar a cabo la obra que Él tiene destinada para este mundo. Y aquí radica la suprema gloria del cristiano, ser parte del cuerpo del Cristo. Esto es un regalazo, es tremendo. Un cuerpo sano y eficiente solo cuando
cuerpo usa sus partes, ¿verdad? Si tú no usases tu cuerpo o parte de tus miembros, pues quedan anquilosados. Las partes del cuerpo no tienen celos unas de otras, ni codician las funciones. El hígado no pretende ser el pulmón, ni el riñón el ojo. Cada uno tiene su propia función. Nos necesitamos unos a otros, es lo que está diciendo Pablo. No debe haber miembros aislados en la Iglesia. A veces uno está tan inmerso, ¿no?, en el área donde está trabajando o sirviendo dentro del ámbito de la Iglesia, en sus ministerios o en sus funciones, o no haciendo nada, y está tan convencido que su posición ya está bien y es la correcta, que se olvida de los demás. Si la Iglesia va a ser un cuerpo sano, y tiene que ser un cuerpo sano, se necesita la acción de todos. Por eso la exhortación invita al respeto, respetarnos los unos a los otros. Eso es imprescindible. Si un miembro u órgano deja de funcionar, todo el cuerpo se desequilibra, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos un problema en un riñón, que tienes un trocito de riñón, todo el cuerpo se desequilibra. Cualquier enfermedad que tenemos, que pasamos, nada más que haya una parte de nuestro cuerpo, todo afecta a todo el resto. Mientras pensemos en nuestra propia importancia en la Iglesia, desaparece la posibilidad de una labor verdaderamente cristiana. Deberíamos, por eso, sentirnos solidarios unos con otros. Si una parte del cuerpo es afectado, todas las otras sufren y tratan de ayudarla. Y eso es un principio que lo practicamos. Y es un principio que si no lo practicamos bien, hemos de ponerle, como decimos en catalán, fil a la agulla, porque hemos de atendernos. La Iglesia es una unidad, eso es lo que dice el Señor. La persona que no puede ver más allá de su propia idea de Iglesia o de su propio círculo familiar, pues no ha empezado ni siquiera a comprender el verdadero valor real de la unidad de la Iglesia. Y para acabar, Pablo aquí presenta lo que llamo el Dream Team. El Dream Team, algunos lo conocéis, os habéis oído, ¿no? Había un equipo de fútbol que ganó muchos títulos, y aquí presenta un equipo tremendo, Pablo, de aquellos que están llamados a cuidar de la Iglesia y a servirla. Leemos los versículos del 28 al 31, donde ha acabado. ¿Quién le toca ahora? ¿O empezamos otra vez? Bueno, Marina, empieza tú, por favor. El 28 al 31, un versículo cada uno. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, lo tercero maestros, luego poderes milagrosos, después dones de sanidades, ayudas, dotes de gobierno, diversos géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Sí, acábalo ya. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Muy bien. Al final del pasaje, Pablo habla de varias formas de servicio en la Iglesia. Algunos ya los hemos mencionado y otros aparecen aquí por primera vez. Primero menciona a los apóstoles. Era incuestionable la figura del apóstol, de los apóstoles en la Iglesia. Se reconocía quiénes eran los apóstoles. Su autoridad no estaba basada en que había sido otorgada por otros, ni siquiera era un ministerio localizado en un punto, sino que se extendía por toda la Iglesia de los primeros tiempos. Esa cualificación de apostolado era porque habían estado con Jesús no solamente durante su ministerio
físico, sino también posteriormente, inmediatamente, porque fueron testigos de la resurrección del Señor. Los apóstoles eran los que habían estado en íntimo contacto con Jesús en los días de su carne y también en esos 40 días de convivir, ver el poder del resucitado. Jesús no escribió nunca nada en papel, por lo menos hasta donde sepamos. Como muchos, hay un pasaje que dice que estaba escribiendo en la tierra, ¿verdad? Sin embargo, sí que escribió en las vidas de esos apóstoles. Escribió en las vidas de esos apóstoles de manera que no necesitaron ninguna ceremonia humana para conferirle una autoridad que luego tuvieron en el arranque de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Y eso es un hecho. Lo que sí que está claro es que el que viene de la presencia de Cristo tiene autoridad, es apostólica, independientemente de su filiación eclesiástica. Así que lo que sí que vemos que este don tenía una característica especial, y es que habían estado conviviendo, aprendiendo, conociendo, viendo el poder del Cristo resucitado. Luego habla de los profetas. Ya hemos mencionado algo acerca de los profetas. Y habla de los maestros, añade este matiz de los maestros. Todos estos eran aquellos que tenían que edificar a la iglesia, a los recién convertidos, y lo tenían que hacer con la predicación, porque había gente que se iba convirtiendo y los maestros eran los que estaban enseñando en la fe cristiana. Tenían que instruir a hombres y mujeres que no sabían literalmente nada del Evangelio. Nosotros tenemos muchísima información, pero es que ellos no sabían nada. Y los maestros tenían la función de enseñar. Imaginaos por un momento, el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribió allá por el año 60, más o menos como unos 30 años después de la resurrección y ascensión de Cristo. Y no habían libros. Y los libros o los manuscritos que se iban haciendo se estaban haciendo manualmente, escribiendo. Así que la enseñanza oral era importantísima. Por eso estos hombres y mujeres, maestros, son los que enseñaban el Evangelio, aquellos que estaban agregándose a la iglesia. Importante don y servicio para la iglesia. Ahora tenemos libros, tenemos de todo, ¿no? Tenemos los móviles donde ahí lo encontramos todo, pero aquello era tremendo, cómo estos hombres podían ayudar a la iglesia a crecer. Pablo habla también de los que tienen la habilidad de ayudar, los ayudadores. Eran personas que se encargaban de socorrer a los enfermos, a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los forasteros, a los marginados. Desde su mismo principio el cristianismo era algo eminentemente práctico, de ayuda al prójimo. Eso lo hemos mencionado, que por eso rompió tantos esquemas en el arranque de la iglesia. Uno puede quizá que no tenga habilidad para predicar, para enseñar, para ser el maestro o maestra, pero hay tantas cosas para ayudar, tantas necesidades que se dan en el ámbito de la iglesia, de carácter social, de carácter espiritual, de apoyo. Así que los ayudadores también son importantes, muy importantes. Lo único que hace falta es estar dispuesto a hacer lo que haga falta. Y ya está. Y esa actitud y hacerlo como para el Señor es lo único que hace falta. Luego lo cita también los que administran. La palabra griega es kibernesis, la palabra es curiosa porque tiene que ver con algo que tiene que ver con los barcos. Esto significa el que gobierna. Voy a ponerlo aquí. No, este no. Perdón, voy para atrás. A ver si no lo he puesto. No lo he puesto. Bueno, administradores, perdón. Administradores. Los administradores, esta palabra que, como decía, es una palabra que tiene que ver con un ámbito marino. Es una palabra que tiene aquel que lleva el timón en medio conduce el timón, es el que gobierna el barco en medio de las rocas.
Los administradores, la administración de la Iglesia es muy importante. Es una labor tremendamente esencial. No es visible, no es muchas veces reconocida, pero realmente es esta función de los administradores, de los que cuidan de aspectos prácticos, incluso hasta legales, que no siendo visibles para el día a día, es una función tan importante como el resto de los dones. Por eso lo menciona. Sin este servicio la Iglesia no marcharía. Y al final, después de esta lista, y reconoce que no todos pueden tener todos los dones, al final, ¿cómo acaba? Pues al final acaba diciendo, sí, todo esto está muy bien. Versículo 31. Mirad, procurad los dones mejores. Pedirle al Señor que se muestre, ponerlos en práctica, ponerlo al servicio de todo el mundo, de la Iglesia, pero sobre todo, os muestre un camino más excelente. El mayor don. Y es, ¿qué es? El amor. Pues el próximo día hablaremos del amor. Capítulo 13 del amor. El amor es la única cosa que puede armonizar la Iglesia en una unidad perfecta, el amor. Todos los dones son imprescindibles, son importantes, algunos se dan, otros no se dan, pero lo importante es el amor. Así que Pablo pasa a cantar su himno al amor, que está en el capítulo 13. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?